y mi madre fallece. Entonces para mí fue como algo que uno nunca se espera eso. Y entonces lo tomó uno por sorpresa y la vida me cambió. Pasé de estar en un ambiente familiar a después, bueno, ahora me toca vivir solo. Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística, fiel creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Este episodio es muy especial porque tenemos con nosotros a Rodrigo Cortés, que está en este momento como Head de Waze en LATAM. Rodrigo hace muchísimas cosas también, es una persona que a mí me inspira muchísimo y por eso le pedí que nos contara un poco más a detalle su historia, que además yo hay muchos detalles que desconozco y que me encantaría conocer. Sé que Rodrigo también es ángel inversionista, habla de temas de cripto, hoy en día tiene Jovi, en donde ayuda a otras personas a poder acelerar su empleabilidad y bueno, es una persona que admiro mucho, así que estoy muy contenta de que estés acá hoy con nosotros, Rodrigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por abrirnos a contarnos tu historia. No, gracias a ti por la invitación. Un placer para mí estar acá, poder contar y algo de mi historia y también de mi futuro y hablar de cosas que me mueven. Entonces, pues nada, Manuelita, muchas gracias por esas palabras y por la invitación. Bueno, Rodrigo, mil gracias. Pues yo y todos los que nos están escuchando o viendo en este momento, estoy segura que se mueren por conocer un poco más de esa historia. Entonces yo quiero entrar al detalle de quién es Rodrigo, qué le gusta hacer, dónde estás en este momento, a qué te dedicas y cómo es un día a día tuyo. Cuéntanos un Súper. poquito más, por favor. Bueno, te cuento, yo vivo ahora en Brasil, en Sao Paulo, con mi esposa y mis dos hijas, Rafaela y Antonia. Llevo trabajando en Google 10 años y medio, cumplo ahorita a final de mes, 10 años y medio. Soy comunicador social y pensé que en mi vida me iba a dedicar a eso, a trabajar en radio, que era lo que me gustaba en su momento. Pero la vida fue dando vueltas y me llevó a Australia. En Australia hice mi maestría en mercadeo y en comercio. Empecé a trabajar allá y conocí a la que hoy es mi esposa, que es brasilera, y por eso después de un tiempo de vivir allá nos vinimos a Brasil. Y pues nada, la vida ha dado vueltas, después me llevó a Colombia y ahora de regreso a Brasil. Entonces, pues soy un apasionado también por las ventas, soy un apasionado por el marketing, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con superación personal también. Y como tú mencionaste, Jovi, que es un tema de empleabilidad que estoy creando, pues que creé ya hace un tiempo, pero que ahora le estoy como dando más fuerza, es mi otra pasión. Ok, me encanta. Es decir, ¿qué hace Rodrigo en su tiempo libre cuando estás haciendo tantas cosas? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo balanceas ese tiempo? Cuéntanos cómo se hace para hacer tantas cosas al tiempo. Mira, yo soy una persona que me gusta como autodefinirme como de multipropósitos. ¿Qué Ok, quiere decir esto? Yo busco, tú acabas de decir una palabra que es balance. Yo no creo mucho en el balance, ok, yo creo es en la armonía. Y en esa armonía, yo lo que quiero es poder tener mis energías, tanto de mi vida laboral, mi vida personal, mi vida como padre, mi vida como amigo, de una forma en la que yo sienta que me puedo recargar de energía cuando por un lado empieza a bajar. Entonces te lo explico. Si yo tengo durante mi día laboral, Rodrigo, el profesional que está al frente del computador con su equipo, y empiezo a tener algún tipo de problemas, porque todos los días pues uno tiene problemas o tiene dificultades o tiene desafíos, y mi energía se empieza a bajar, busco inmediatamente después de esa reunión cómo volver a subir mis niveles de energía.
No estoy esperando a que se acabe el día o que se acabe la semana o que se acabe el mes o que lleguen las vacaciones para poderme recargar. Muchas veces las personas lo que dicen, no, voy a terminar este trimestre de ventas que está difícil y voy a tomar mis vacaciones para poder recargarme. Y eso es lo que ellos buscan o definen como un balance. Yo lo que busco es la armonía. Entonces, después de esa reunión en la que fue una reunión difícil, inmediatamente después cuelgo y empiezo a hacer algo que me llene de energía, que puede ser, por ejemplo, tallar madera. Es un hobby que empecé, que conseguí o que descubrí hace poco. Entonces voy y me dedico 20, 30 minutos a tallar madera para que mi mente se pueda desconectar de ese problema, de ese desafío que tuve y me distraigo y después vuelvo recargado a la siguiente reunión. Otro ejemplo de eso es, estoy con mis hijas una tarde y están ellas rebeldes o están indispuestas. Entonces, pues son esas situaciones de papá en las que uno a veces también, el estrés de ellas se lo pasa a uno. Entonces, después para poderme como desconectar de eso y volver a cargarme de energía, voy y hago otra cosa que puede ser leer un libro o ver un video de algo que me llene de energía otra vez. Entonces creo mucho más es en la armonía y esa armonía tiene que buscarse diariamente. Y yo lo que busco son espacios para poder hacer todo eso que mencionabas, para que me esté llenando de energía constantemente y no estar esperando a que se acabe la semana o que se acabe el mes o que se acabe el año para poder recargar. Qué hit, Rodrigo. Me encanta porque lo haces en el momento presente, o sea, ahí mismo y empiezas a recargar y a jugar con una y otra actividad para poderte llenar de más energía y lograr esa armonía. Amo como lo dices, qué chévere. Muchas gracias por compartirlo. Yo quiero preguntarte también, ok, con todos estos tips que nos empiezas a dar, que si tú crees que tienes algún tipo de superpoder o que te hace único a ti. ¿Qué dirías si te pregunto esto, Rodrigo? ¿Qué me hace único? Yo creo que puede ser ese tema del multipropósito, ¿sí? En el cual me dedico en cuerpo, mente a esa actividad por el tiempo que sea. Son 20 minutos, pues tengo 20 minutos para hacerlo, entonces me voy a desconectar del resto de cosas para poder hacer esa actividad. Entonces no es multitasking, no es hacer 17,000 cosas al tiempo, es cuando quiero hacer algo totalmente diferente, me voy a enfocar en eso. Y para muchas personas eso es difícil, porque está el día a día, está la llamada, está el niño llorando. Entonces, pues yo lo que hago es me puedo desconectar. Entonces, yo creo que mi superpoder es poderme desconectar de diferentes cosas para estar muy presente en la actividad que estoy haciendo en ese momento. Wow, o sea, logras tener esa claridad mental para apagar todo alrededor y enfocarte 100% en lo que estás haciendo. Con dos hijas chiquitas es difícil, pero sí, digamos que se logra mucho, unas veces más que otras, pues porque todo día tiene sus afanes y a veces pues tengo que desconectarme de lo que estaba haciendo para atender a mi chiquita que se cayó o pasó alguna cosa, pero sí, digamos que ese sí sería mi superpoder. ¿Y tú crees que esto es algo que has ido aprendiendo con el tiempo o es algo que Rodrigo siempre ha tenido casi que innato durante toda su vida? No, definitivamente lo he aprendido con el tiempo, lo he ejercitado y es Lo has algo que se desarrollado. debe, exacto, es algo que tienes que aprender a hacerlo en tu día a día, ¿no? Y cada día vas mejorando un poquito. Yo creo mucho en esa filosofía de que, bueno, si ayer hice 10 minutos, hoy voy a hacer 11 y mañana voy a hacer 12. Y cada día ir aumentando un poquito hasta que llega un momento en el que te pudiste desconectar una hora completa y el mundo sigue. Es que eso es lo bonito. Si tú te desconectas, haces lo que querías hacer, la vida sigue, el mundo sigue y puedes después regresar a las actividades que estabas haciendo. Entonces, sin lugar a dudas, es algo que puedes ir desarrollando, aprendiendo y ejercitando. Totalmente de acuerdo y todo esto que dices me siento muy identificada y me gustaría contarles de alguna manera a nuestras oyentes, a nuestra audiencia, a las personas que nos están viendo, que para mí esto describe lo que es mindfulness. Realmente, de alguna manera, es poder estar en ese momento presente, totalmente conectado y tener esa claridad para lo que tú dices, ese multipropósito, pero enfocarte en una sola cosa a la vez, ¿no? Que hoy en día muchas veces cuando dejamos o sentimos que estamos dejando de hacer algo, como que nos sentimos tal vez no tan productivos
O por eso se da lo que tú hablabas del multitasking, ¿no? De tener que tener 7 ventanas abiertas y estar todo el tiempo, entonces, que con mi bebé, que entonces también con la familia, que entonces cocinar, que entonces ciertas actividades adicionales, como a todo el tema además que tú mencionas de la armonía, porque son muchos aspectos en la vida y cómo logras enfocarte en cada uno de ellos de una manera pues óptima y en distintos momentos, mientras que todo igual sigue. Así que muchísimas gracias por compartirnos esto. Rodrigo, yo quiero ahora sí preguntarte más de tu historia imposible posible. ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida o cuáles han sido esos momentos en tu vida donde tú de verdad, pucha, la veías negra, no veías como una salida, querías de pronto algo mucho, no tenías muy claro qué es, las cosas como que no fluían y después de repente hoy estamos acá hablando que eres una persona multipropósito, en donde puede tener esa claridad mental, muy fácil desconectarse de una cosa, de otra, en donde hablamos que haces 10 cosas además, todas de manera excelente. ¿Cómo se llega a ese lugar y cómo ha sido esa historia para ti? Yo creo que tengo dos momentos que son bien trascendentales en mi vida. Uno fue, tenía 25 años y es la muerte de mi madre. Yo estaba todavía en la universidad, de hecho, presentaba la tesis ese día y mi madre pues, fallece. Entonces, para mí fue como algo que uno nunca se espera eso. Y entonces lo tomó uno por sorpresa y la vida me cambió. Pasé de estar en un ambiente familiar a después, bueno, ahora me toca vivir solo. Entonces, por un tiempo estuve en la misma casa donde vivía con mi madre, después eh, me fui a vivir solo poco, como un mes y medio, 2 meses, y después llegué a la casa de mi tío y de su familia con mis primos que me acogieron mientras yo terminaba la universidad, bueno, terminaba la parte de la tesis y terminaba las prácticas. Y entonces eso fue un momento bien, bien duro, Manuelita, porque pues me cambió la vida por completo. O sea, pasé de ser un estudiante de universidad a, bueno, ahora tiene que trabajar para poderse pagar las cosas y fue de un momento a otro y no fue no fue así como tan suave ese cambio de la vida estudiantil a la vida profesional. Entonces empecé a hacer trabajos que no me apasionaban o trabajos que no me veía en el futuro, entonces hacía de todo, hacía de todo y terminé después trabajando en una agencia. Como te decía, yo quería trabajar en radio eh, y eso era lo que quería hacer y pues no se pudo porque pues, los sueldos también no ayudaban. Entonces me tocó empezar a trabajar en cualquier cosa y terminé en el mundo de agencias, que fue una experiencia también muy rica. Conocí una cantidad de gente muy chévere que todavía continúo en contacto con ellos, pero ese fue, digamos que un momento bien difícil y que creo que me formó para lo que viene después en mi carrera. Entonces, Claro, qué fuerte. Creo que tanto a ti como a cualquiera, creo que no estamos preparados para situaciones así y menos a esa edad. ¿Tú tienes hermanos, Rodrigo? O no, además, claro, además eres hijo único, una experiencia totalmente transformadora y, y qué lindo también ver cómo la tomas, ¿no? Porque de alguna manera lo que nos decías al principio, pues las cosas pasan, pero todo sigue. Entonces, podemos estar enfocados viviendo ese momento, pero al final la vida sigue pasando y cómo decides en este momento, bueno, ya afortunadamente tenías esta experiencia, pues, o como formación profesional para salir al mundo y empezar a ver lo que tú dices, lo que el trabajo que fuera y cambiar a, bueno, cómo paso a ser estudiante, ahora me tengo que valer por mí mismo prácticamente y arranca esta vida y arranca esta manera de poderte hacer cargo de ti mismo de una manera distinta. ¿Y cómo empieza a hacer todo esto? Listo, los diferentes trabajos, terminas en esta agencia, que nos cuentas además que pues fue una muy buena experiencia. ¿Y qué pasa después de esto? ¿Cómo sigue siendo tu vida? Que además, lo que nos contabas al principio, vemos que estuviste por Australia, estás ahora en Brasil, te tocó volver a Colombia, terminas en Google. Bueno, ¿cómo sigue siendo esta vida y esta historia? antes de pasar allá, yo creo que un punto sobre el tema de la muerte de mi madre y ese cambio en mi vida, yo creo que lo más importante que yo tuve ahí fue mi red de apoyo.
que son mis amigos del colegio, que son mis primos, mis tíos, mis tías, que son también la gente de la universidad. O sea, uno solo no puede. Uno solo no puede superar ese tipo de cosas. Entonces, tener esa red de apoyo y cultivar esas amistades, cultivar esas relaciones es importante porque esas personas son las que van a estar ahí siempre. Entonces, sin ellos, creo que no hubiera podido avanzar de la forma que lo hice y estoy eternamente agradecido con todos, con mi tío, con mis primos, con mis amigos del colegio, como te decía, porque sin ellos no hubiera podido avanzar. Entonces, creo que eso es importante y es importante en cada etapa que tú das, cada paso que tú das en tu camino, mantener esa red. Qué fuerte y qué lindo esto que nos cuentas, porque, claro, de para atrás hoy en día supongo que es muy fácil identificarlo, pero yo quiero saber cómo lo vivías en ese momento. O sea, en ese momento que tenías tantas cosas seguro en tu cabeza, ¿eras consciente de ese valor de esas otras personas también? ¿O cómo lo vivía Rodrigo en este momento con un montón de sensaciones, me imagino, a partir y a raíz de, pues, de este cambio en tu vida y del fallecimiento de tu mamá? Te voy a ser súper honesto, yo tengo borrado el cassette. Tú me preguntas qué pasó el siguiente mes, los siguientes 2 meses, no tengo ni idea, no sé, no me acuerdo. Lo único que sé es que esa gente estaba ahí. Entonces no te puedo dar detalles porque tengo borrado el cassette totalmente de lo que pasó. Solo sé que yo levantaba el teléfono y ahí estaban, solo sé que no me sentía solo porque ahí estaba esa gente. Entonces, creo que eso es lo más bonito y eso son lo que, con lo que me quedo, que son personas que sé que siempre van a estar ahí, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la necesidad, es levantar el teléfono y saber que están ahí. Y yo creo que eso es algo importante, Manuelita, y hay que saber pedir ayuda y hay que saber levantar la mano y ser totalmente vulnerable y decir, oiga, necesito un abrazo, necesito compañía, ayúdeme con esto. Porque es que uno vive en comunidad y en esa comunidad uno necesita de las otras personas. Entonces, a lo que voy con esto es, no tengo ni idea qué pasó en esos 2 meses, no sabría decirte, solo sé que estaban ahí. Qué lindo y qué chévere esto que mencionas, porque creo que además de saber pedir ayuda, es saberla recibir, ¿no? No solo sentirse vulnerable, sino, claro, porque muchas veces levantamos la mano, agachamos la cabeza y pues bueno, quién sabe qué pase, pero realmente cuando te está llegando esa ayuda, cuando está llegando ese abrazo, poderlo recibir de esa manera, con agradecimiento, con unos sentimientos positivos y no como pobre yo o víctima o de verdad como este cambio de tal vez a veces no saber recibir las cosas, que pasa mucho, ¿no? Porque entonces logramos como dar ese primer paso de sentirnos vulnerables, pero después del siguiente, no, yo puedo con todo solo, entonces tranquilo que esto está bien. No, lo llamé, es qué pena, es que se me marcó la llamada, pero realmente como aceptarlo y vivir todo ese proceso, creo que es algo muy humano y lo que tú dices, al final de eso se trata la vida y nos conecta mucho con esas personas que es muy importante cultivar y mantener esa red de apoyo. Rodrigo, ¿y hay alguna otra cosa que tú te acuerdes? Nos dices que lo tienes como totalmente, digamos, borrado en este momento de tu memoria, pero que te acuerdes, esto me ayudó mucho a superar esa situación o a seguir adelante, además de esa red de apoyo. Eh, pues mi mamá, digamos que era un tema que ella siempre me decía, mi mamá sufría del corazón, tenía problemas cardíacos, y entonces ella siempre me decía, yo no le voy a adorar toda la vida, aprenda a hacer las cosas, válgase por sí mismo, supere estos problemas, haga esto y esto otro, porque yo no le voy a durar toda la vida. Eso solo lo pude entender cuando ella ya no estaba. Entonces ahí ya después como que esas palabras sí entraron en mí y como que pues sí, ya no está, no me duró toda la vida, entonces pues ahora está en mí. Y fue como ese momento en el que dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para seguir adelante? Pasó un tiempo en el que yo seguí trabajando en agencias y que pues, yo no sentía que me adaptaba bien a esa vida. Lo hacía bien, tenía amigos, seguía avanzando en la carrera, pero no me llenaba totalmente. Y entonces ahí fue cuando decido, bueno,
como ahora son decisiones que tengo que tomar yo y yo tengo que forjarme el futuro, por dónde me veo. Yo ya había ido a Australia y había ido a Australia, recién terminé el colegio. Obviamente en esa época pues mis papás fueron los que me patrocinaron el viaje y casi que el destino fue escogido por ellos. Pero ya después cuando pasa un tiempo trabajando en agencias, creo que había pasado 3 años, todavía vivía donde mi tío. Ahí es donde decía, bueno, me voy a ir a Australia a hacer una maestría. Y fue por esas palabras de mi mamá: no le voy a durar toda la vida, usted tiene que hacer su futuro y tiene que forjarse, lo que yo decido, bueno, listo, me voy para allá, esto es lo que quiero hacer, no quiero más estar en Colombia trabajando en agencias, me voy. Y ahí es, digamos, que donde empieza ese segundo momento importante en mi vida, que es salgo otra vez como de esa zona de confort en la que estaba, porque de una u otra forma, pues mis tíos me adoptaron como parte de la familia y mis primos se volvieron hermanos, entonces volví a tener como esa zona de confort, tenía un trabajo, y digo, bueno, no, voy a hacer otra cosa totalmente diferente, y llegué a Australia a hacer una maestría y a trabajar allá, pues con la intención de ver qué pasaba con mi vida y cambiar un poco. Entonces allá empiezo a trabajar, termino mi maestría y conocí a Ana, que es mi esposa, y la conocí allá. Y cambió la vida también 100%, me imagino. Claro, y esa ida a Australia, bueno, primero, amo lo que mencionas de tener a tu mamá adentro y de cómo ella misma te fue preparando para ese momento de alguna manera. Lo que decíamos, claro, nadie está preparado para algo así, pero mira que tú sí te acuerdas de eso, ella contándote todas estas historias y cómo de alguna manera eso te impulsa a tú valerte por ti mismo y a seguir forjando ese futuro y a tomar la decisión, que no es nada fácil tampoco, de decidir irte a estudiar y vivir en Australia. Y allá entonces empieza esta siguiente vida en donde de alguna manera, claro, empiezas a construir también tú tu propia familia, ¿no? Que sigue siendo esta misma idea de tu mamá de tú mismo y tú decides y tú eliges tu futuro y tú lo creas. Y cómo te vuelves consciente y no se queda en una idea, sino que empiezas también a pasarlo a la acción. Y empieza esta vida en Australia y ahí, ok, conoces a tu esposa y sigues en Australia, te regresas, ¿cómo sigue siendo esto? Bien, pues yo llegué a hacer la maestría, que duraba año y medio, y empiezo en paralelo a trabajar. Tuve 2 trabajos allá, el segundo fue en agencias de publicidad, entonces era un poquito más de lo mismo, de lo que ya había hecho. Digamos que fue lo más fácil en su momento de conseguir. Igual en ese momento yo no sabía qué era lo que quería hacer. Y ojo, ya tenía 30 años. Ok. Y de hecho es importante eso. Y digo, ojo, ya tenía 30 años, y de hecho en estos días hice un post en LinkedIn que decía que uno debería dedicar los primeros 6 8 años de su vida laboral solamente a recaudar y a recopilar experiencias, a conocer qué es el mundo laboral, a hacer contactos, porque uno no tiene que seguir toda la vida en esos trabajos. Esos son 6 7 8 años que yo tuve de experiencias en el mundo de agencias y en diferentes cosas, me llevaron a pensar, oiga, esto de una otra forma me dio las bases para encontrar cuál es el camino que yo quería. Y yo lo que quería y lo que fui aprendiendo es que yo quería trabajar en ventas. En ese momento dije, Ok. las ventas me gustan, me va bien con el tema, voy a empezar a moverme hacia el mundo de ventas, ¿sí? Eh, Tuve una experiencia corta trabajando en un call center en ¿En Australia, Australia? sí, vendiendo, y me iba bien, me iba muy bien. Entonces dije, bueno, las ventas me gustan, pero todo eso lo conocí gracias a mis experiencias pasadas, a los profesores que tuve, a mentores, a jefes, etcétera. Entonces yo decía en el post, dedíquese los 8 primeros años a entender qué es el mundo laboral, conocer experiencias, tener experiencias, conocer gente. Después, otros 2, 3 años ya pudiste entender qué es lo que te gusta, ahora aprenda cómo hacerlo mejor, como que gane un poquito más de contexto. Entonces, por eso también empecé yo a estudiar comercio. Hice mi maestría en comercio.
Y eso me formó para después poder entrar a 100% un rol de ventas. Entonces, estando en Australia, trabajando allá y teniendo esa experiencia, ya estaba viviendo con Ana, mi esposa, y queríamos, ya estábamos pensando en, bueno, cómo va a ser nuestra vida de aquí en adelante. Ella tenía la ciudadanía australiana, ella es brasileña, tenía la ciudadanía australiana, entonces pues se podía quedar sin problemas, pero nosotros ya queríamos, estábamos pensando en tener hijos, pero no queríamos tenerlos allá. Los dos siendo latinos queríamos estar cerca a nuestras familias, entonces decidimos venirnos a Brasil. Eh, entonces llegamos en enero del 2012 a Brasil y empiezo yo como, pues no hablaba portugués, era mi primera vez en Brasil, nunca había venido. Entonces, pues los primeros meses es poco de turismo, un poco de eso y se va yendo como los meses y yo no, pues no tenía trabajo, ni siquiera tenía permiso, entonces fue todo el tema de buscar el permiso de trabajo y empiezo a aplicar a puestos y pues, rebotaba bastante, primero porque pues no tenía permiso y segundo porque mi portugués era bien básico. No es que sea muy Claro. bueno ahorita, pero en ese momento era muy básico. Entonces rebotaba bastante y de hecho apliqué a Google 5 veces. Wow. Eh, Empezaba los procesos, me empezaba a ir bien cuando era en inglés, ya cuando la tercera, cuarta entrevista me pasaban a portugués, rebotaba, me decían, vea, es que usted no tiene esto, le hace falta portugués, le hace falta estas otras habilidades, entonces pues rebotaba. Pero yo tenía yo ya había entendido, quiero ventas, quiero en una empresa de tecnología. Google siempre fue como esas empresas en las que quería trabajar. Entonces se unían varias cosas. Uno, que tenía esa experiencia de publicidad. Lo que yo iba a Sí, vender de en todas Google de era, las era agencias. publicidad. Exacto. Dos, era el mundo de ventas al que quería entrar. Tres, era la empresa en la que quería trabajar. Y cuatro, era el mundo de tecnología que también sentía como algo de afinidad. Entonces, por eso era mi insistencia en seguir buscando ese trabajo dentro de Google. ¿Y cuándo empezaste, Rodrigo, a entender que querías también algo que tuviera que ver con tecnología? Habíamos hablado, digamos, del tema de ventas, que nos contaste la experiencia en el call center, de lo de agencia, pero ¿cómo entra este mundo de tecnología también? Estando en Australia, tuve varias clases en la universidad de tecnología, pues digamos, era de Google, de Facebook y de todo el tema de mercadeo digital. Y entonces eso me empezó como a abrir un poco como los ojos hacia el mundo de tecnología. Y no hablamos de tecnología de redes o de infraestructura, sino más de tecnología de publicidad llevada al mundo digital. Entonces, era más como por ese lado que encontré esa afinidad. La experiencia que había tenido en Australia de ventas había sido muy buena, pero era de un producto físico y aunque pues, me fue bien, yo como que no sentía afinidad por el producto. Ese era el tema. No, era un producto que yo no usaba, entonces lo vendía sin usarlo y que no comulgaba como con los principios de la empresa. Entonces como que no me sentía 100% como feliz haciendo ese trabajo porque pues era un producto que era como si tú fueras a vender carros usados y sabes que el carro está totalmente en mal estado y intentas empujar a la persona solo por vender. Eso era lo que sentía un poco con esa experiencia. Entonces por eso este tema fue un poquito más fácil de vender porque sentía esa pasión por la empresa, sentía esa afinidad con el producto, era algo que yo usaba y entonces empecé a estudiar un poco más sobre Google y la venta de publicidad de Google. Y después de esos 5 procesos, pues ya logro entrar. ¿Y cómo es este proceso de, otra vez, vulnerabilidad de alguna manera? No solo, ya nos contarás, de los 5 procesos y las 5 aplicaciones, pero también de llegar a este nuevo país con un nuevo idioma, con una nueva familia, porque al final, pues tú estás eligiendo esta situación y de alguna manera pues no sacrificando, pero dejando de lado muchas otras cosas, ¿no? Vuelve a ser como salir de tu zona de confort porque es algo totalmente novedoso. ¿Cómo se siente esto y cómo vives esa experiencia? Yo creo, bueno, ahorita que uno tiene que aprender a escuchar las señales y no cerrarse a que este es mi mundo y esta es mi caja, sino uno tiene que estar abierto a una cantidad de cosas y tiene que
desarrollar también como un sentido de olfato de, oiga, esto me va a estar llevando por acá, esto está bien, se vale probar, se vale intentar. Si yo llegaba a Brasil y fracasaba, digamos, porque después de 2, 3, 4 años no conseguía trabajo, pues ya miraría a ver qué hacía. Yo me había puesto como una fecha, ¿sí? Y Ok. era, voy a estar metiendo en la ficha un año a buscar trabajo, si no, miro a ver otra cosa que hacer. No necesariamente era salir de Brasil, podría ser emprender en Brasil. Pero dije, voy a darle un año. Y estuve 10 meses buscando trabajo hasta Wow. casi llego a esa fecha A la límite. fecha que te has puesto. Exacto. Y yo creo que también es un tema de resiliencia, es un tema oye, a nadie le gusta que le digan que no, ¿sí? Y que te cierren la puerta una tras otra vez. Pero yo desarrollé como una mentalidad y para explicarte esto te lo puedo explicar con una analogía de fútbol. Ok. Eh, si uno ve cuáles son los mejores cobradores de tiro libre, en la actualidad uno puede decir, bueno, es Messi, ¿sí? Es Messi o es Cristiano Ronaldo. Si tú ves los números de ellos, cada vez que ellos intentan, de cada 100 tiros libres que ellos intentan patear o intentan meter gol, menos del 10% es gol. ¿Sí? Ellos tienen una tasa como del 8,5%. Quiere decir que fallaron o fracasaron 92% de las veces. ¿Sí? Pero ellos siguen intentando partido tras partido y es más, en los entrenamientos se quedan pateando el balón después del entrenamiento una hora para perfeccionar eso. ¿Sí? Wow. Entonces, y ellos son los mejores y fracasan el 92% de las veces. Entonces, yo lo que pensé con el mundo laboral y con mi entrada a Google es eso. Ahora, una cosa, ellos cada vez que patean el tiro libre entienden qué fue lo que hicieron mal y qué hicieron bien y intentan mejorar. Y eso fue lo que yo empecé a hacer cada vez que iba a la entrevista. La primera vez me dijeron, no, es que usted tiene un muy mal portugués, entonces tengo que aprender portugués. Entonces busqué una profesora de portugués. La segunda vez me dijeron, sí, creo que usted hace fit con muchas cosas, su portugués todavía no está al nivel que debería estar y le hace falta un tema de marketing digital. Entonces hice una especialización en marketing digital. Cada vez fui mejorando algo, entonces fue un poquitico, pero iba mejorando algo. Hasta que en la sexta vez me dijeron, listo, ya tiene varias habilidades que habíamos pedido y se dio que en ese momento pues no estaban buscando a alguien para el mercado de Brasil, sino era para atender al mercado colombiano, sentado en Brasil, Perfecto. pero para el mercado colombiano. Entonces la barrera que yo tenía, que era portugués, la pude saltar, pero eso solo lo logré porque había desarrollado una credibilidad con los reclutadores de Google en el que yo tenía persistencia, en el que yo había demostrado que quería seguir aprendiendo y que me importaba esa empresa. Y después, años después, hablando con la reclutadora, ella me decía, es que usted se quedó en mi cabeza como esa persona, como ese colombiano que quería entrar a Google sí o sí, y por eso cuando se abrió esa oportunidad, pues fue la primera persona en la que pensé. Y no fue porque yo estuviera insistiendo por insistir, sino que lo estaba haciendo, estaba insistiendo de una forma inteligente, disciplinada y juiciosa. Wow. ¿Y cómo logras tener también en tu cabeza ese norte tan claro y tan decidido, ¿no? Porque al final tú escogiste, bueno, tenías todo el tema de ventas, todo el tema de la agencia, todo el tema digital que ya nos cuentas también como en cuanto a las redes y tecnología, pero ¿cómo decides, ok, el líder en este momento es Google en esto y yo quiero esa empresa y te dedicas únicamente a formarte para lograr entrar a esta empresa? ¿O tú tenías algún tipo de plan B o en algún momento te abriste otras opciones o simplemente esta era como o Google o Google? Mira, una cosa que yo hago y que le digo a las personas que ayudo en la búsqueda laboral es tenga esa listica de esas 5 o 10 empresas en las que usted quiere trabajar, sí o sí, por varias razones. Porque tienen un producto o un servicio que usted cree mucho y le encanta y usted es consumidor y usted casi que es como un evangelizador del producto. Entonces, ese es uno. Dos, porque cree mucho en las personas que están dentro de esa organización. Entonces usted puede encontrar mentores o puede encontrar jefes que lo van a inspirar. Busque como esas empresas que están alineadas con ese propósito
con eso que te mueve. Y Google era una de esas. Entonces yo tenía mi listica de esas empresas y Google estaba rankeando siempre yo saqué un Excel y escribí qué eran las cosas que me importaban. Y Google siempre rankeaba en los primeros lugares de esa listica. Entonces, por eso yo insistía en esa empresa. No era la única, pero insistía en esa empresa. Entonces, sí, yo creo que es un tema de foco. Yo también, digamos, tenía mis empresas de los sueños, que eran estas 5 o 6 empresas. Después tenía un Tier 2, que eran otras en las que cumplía con un 70%. Y ya después tenía una lista de las que no quería trabajar. Así me llegara la oportunidad, porque no comulgaba con nada de lo que estaba pasando en esa empresa. Entonces, tener muy claro como esas prioridades y tener muy claro también como ese propósito y no aplicar por aplicar a 200.000 empresas, creo que me enseñó. Había cometido ese error, o no es un error, pero había tenido esa práctica muchas veces en el pasado. De hecho, en Australia, cuando me iba a venir a Brasil, apliqué a cientos de empresas y nunca me respondieron, pero era porque pues yo no estaba alineado con el propósito y mi aplicación entonces era la misma aplicación que mandaba para 10.000 empresas. Entonces pues no había como esa comunión de mi propósito y el propósito de la empresa. Y de alguna manera también ya lo habías vivido del otro lado, ¿no? La experiencia que nos cuentas en donde tú no te sentías nada alineado y no era tan chévere estar vendiendo algo que, como la analogía que nos diste del carro usado, mejor dicho, mal equipado, por así decirlo. Entonces, ¿cómo eso lo volteas y lo empiezas a ver para algo que sí y que te impulse, ¿no? ¿Cómo utilizas esas experiencias para poder llegar y seguir aprendiendo, forjar de alguna forma este como músculo que nos hablas de resiliencia, ¿no? Porque ¿qué otras herramientas o algún tipo de guía en el que tú dijeras, bueno, porque no todas las personas pues tienen esta resiliencia y esta claridad de voy a hacerlo una vez, 2 veces, a la tercera me dicen que no y no importa, yo sigo, y a la cuarta me dicen que no y también sigo, y a la quinta, o sea, esto no es algo tan sencillo o algo tan común, por lo menos desde mi perspectiva, y por eso quiero preguntarte qué otro tipo de guía o cómo es que tú de verdad decides seguir y seguir y bueno, finalmente nos cuentas el desenlace por cómo te presentamos al principio de este episodio y es que terminas y llevas más de casi 10 años, ¿no? Ujú. Pues yo no sé si es terquedad o era un O tema persistencia. o persistencia, sí, uno lo puede ver por los dos lados, pero pues como yo no tenía también nada que perder, es decir, podía seguir intentándolo, lo peor que me podían decir es no, pues ya, o sea, no iba a perder nada. Entonces al final yo creo que era un tema de no pierdo nada volviendo a intentarlo. Mientras tanto, sigo aplicando a los otros trabajos. Y yo no sé, te soy honesto, cuántas veces hubiera seguido aplicando a Google si no hubiera entrado en esa sexta vez. De pronto estaría ya como aplicado 50 veces y de pronto seguiría, no sé. Entonces, pues sí, yo creo que es un tema de no tenía todos mis huevos en la misma canasta porque seguía apostándole a otras cosas. Por otro lado, yo tenía ya una fecha, ¿sí? Que te decía, yo voy a intentarlo un año y si en un año pues no pasa, pues intento un método diferente. Entonces era también como que pues, yo sabía, bueno, quedan 2, 3 meses más de seguir aplicando, vamos a ver, si no, pues voy a emprender. Y tenía también una lista de cosas en las que quería emprender. De hecho, con mi esposa trabajábamos en esa lista todos los días de, bueno, un negocio de que la idea es cuál. Y seguía en ese plan B. Entonces, como no tenía nada que perder en ese momento, pues lo hacía. Por eso yo también, y esto es algo que le digo también a muchas personas, y es, así uno tenga trabajo, uno tiene que seguir buscando trabajo todos los días. Todos los días, Manuelita, uno tiene que seguir buscando trabajo así uno tenga, porque puede que encuentres un mejor trabajo que esté más alineado, no porque te paguen más, sino porque esté más alineado con tu propósito en la vida. Además, uno va cambiando, uno como persona va cambiando, va mudando. Entonces, yo ya no soy el Rodrigo de hace 10 años cuando empezó en Google. Claro. Y tampoco soy el Rodrigo de hace 15 años que se fue a Australia. Fui cambiando con el tiempo, entonces pues mi propósito de la vida va cambiando y si yo sigo en una empresa que no fue tan bien como acompañando esa mudanza en mi vida, pues tengo que buscar algo más.
Entonces, pues sí, pasaron esos 10 meses buscando trabajo, encontré el trabajo en Google y para no seguir con el cuento tan largo por ese lado, me hacen la oferta, pero antes de empezar me dice el que iba a ser mi director, me dice, oiga, ¿por qué no se va a vivir a Colombia? Yo, ¿cómo así? Y yo, sí, váyase a vivir a Colombia porque usted va a estar allá el 50% del tiempo. Yo lo necesito es allá, con los clientes allá, con las agencias allá, forme el equipo allá. Ese equipo no existía en Colombia. Entonces me dijo, váyase a vivir allá porque si no va a estar montado en un avión todo el tiempo y en un año usted me va a decir que renuncia porque pues se cansó de estar viajando y estar lejos de su esposa y si va a tener hijos, pues también. Entonces, pues hablo con mi esposa y decidimos irnos a Colombia. Entonces llegamos a Colombia en octubre del 2012 y desde ahí inicia esa jornada de más de 10 años en Google, Wow. que es el segundo, creo que el segundo momento importante de mi vida, esa entrada a Google. Sí. Claro, porque cómo cambia también tu vida. Bueno, uno, todo lo que habías intentado entrar, lo que ya hablamos, que de alguna manera te confirma esa persistencia, como los frutos que tiene, ¿no? Y cómo sigue desarrollando ese músculo del cual hablábamos desde el principio, como de resiliencia, porque seguramente tuvo que haber frustración o miedo o otro tipo de sentimientos que en este momento te muestran, bueno, ok, había una razón detrás, ¿no? Esas señales también de alguna manera que hablábamos al principio que tú sentías dentro de ti que debías seguir, pues por alguna razón también las fuiste siguiendo para esta entrada y te vuelven a traer a Colombia. Y ahí cómo sigues utilizando ese superpoder o cómo se desenvuelve ese Rodrigo durante esos casi 10 años que estamos hablando de esa vida laboral en esta empresa puntual y cómo arrancas también a hacer muchas otras cosas de las que nos cuentas hoy en día, que tú crees simplemente todos los días hay que seguir trabajando y hay que seguir buscando otras opciones o qué pasa también con estas ideas de emprendimiento que tenías en algún momento con tu esposa, cómo sigue siendo tu vida a partir de ahí y por qué crees que se marca tan claro ese antes y ese después de haber entrado. Mira, yo creo que volver a Colombia fue para mí muy chévere porque pues, ya llevaba un tiempo fuera, ya llevaba 4 años larguitos fuera y fue volver a estar con mis amigos y estar con mi familia y volver, pero siendo ya como independiente, ¿sí? Ya sin ser, digamos que yo me fui de Colombia siendo un niño y ya volví más maduro, ya volví como más con los pies en la tierra ya pensando ya en ese momento no me había casado, pues, era mi pareja, pero no nos habíamos casado. Entonces, pero volví ya como con una vida diferente y con trabajo, ¿sí? Con un trabajo. Claro, como con un gran logro, ¿no? De alguna manera, ese Rodrigo que hablábamos, que sale de Colombia como con esta idea de, bueno, yo tengo que crear mi futuro, tengo que valerme por mí mismo y tienes que pasar de alguna forma por toda esta historia que nos cuentas y vuelves a contarle a esa red de apoyo como lo logré, o sea, acá estoy y ahora sí, mejor dicho, puedo valerme por mí mismo, ser independiente, como lo dices tú, y otra historia, y además con familia, ya llegas con tu pareja muy sólida en este momento también. Sí, y llego a hacer algo que en realidad me gustaba, que eso que digamos que durante mucho tiempo tuve muchos trabajos y pues sí, estaba bien, pero no sentía esa pasión, no sentía como ese clic, esa conexión. Entonces llegué en la empresa que me gustaba, en el trabajo que me gustaba, haciendo lo que me gustaba. Entonces eso fue muy rico también para mí, vivir ese momento fue bien enriquecedor porque estaba aprendiendo una cantidad de cosas de la empresa, de la cultura, del negocio, del oficio, de la profesión, etcétera. Entonces estaba en constante pues como absorbiendo una cantidad de cosas y además en una empresa que te da una cantidad de oportunidades de crecimiento y de educación, de entrenamientos. Entonces todos los días estaba aprendiendo algo y sentía que mi mente explotaba con todo lo que llegaba de conocimiento. Entonces por eso para mí menciono eso como un momento en el que es trascendental y cambia mi vida porque la cabeza me hizo boom con la cantidad de conocimiento y de cosas que fue aprendiendo. Y además me permitió viajar
por el mundo, me permitió conocer otras culturas, conocer otra forma de llevar negocios y de vender y de hacer las cosas. Entonces también eso pues marcó mi vida. Marcó mi vida. Claro, y por fin desempeñarte en eso que tú realmente querías, ¿no? Como integrar todas esas pasiones que has venido desarrollando a lo largo de tu vida, en el tema de ventas, de, bueno, el tema de ahora cómo incluías lo digital, la tecnología, todo lo que has hecho con agencias y cómo a partir de eso sigues y sigues aprendiendo cada vez. Y bueno, y termina, digamos, de alguna manera en el lugar en el que estás hoy, que seguramente gracias a todas esas herramientas que seguiste aprendiendo, pues es lo que te permite hoy poder tener ese multipropósito, esa claridad de poderte enfocar y desempeñar esa armonía en tantas áreas de tu vida de una manera, pues, idónea, ¿no? Ideal. Yo quiero preguntarte, Rodrigo, si tú tuvieras que decir algunos hacks, ya sea a ese Rodrigo del pasado o a personas que de pronto puedan estar viviendo situaciones similares, ¿cuáles serían? O sea, ¿cuál dirías tú? Ya hemos hablado de esa red de apoyo, de ese seguir esos sueños, de esa resiliencia o persistencia, pero ¿qué otro tipo de hacks tú te dirías a ese, o sea, le dirías a ese Rodrigo del pasado que crees que realmente fueron claves o que de pronto te hubieran podido ayudar aún más para desempeñarte de una mejor manera? Mira, yo creo que hay una cosa que no me canso de decirle a las personas y es, tengan una red de contactos mucho más grande, mucho más amplia y aliméntela todos los días. ¿Por qué? Porque aunque yo tenía una muy buena red de contactos, tenía mis amigos de toda la vida y tenía mis amigos de la universidad de los trabajos, pues se me quedaba ahí, en esa red. Y eso son pocas personas. Eso es un círculo bien pequeño. Entonces, por un lado, mi consejo es todos los días intente conocer dos personas nuevas que le aporten valor o que uno pueda aportarles valor. Cuando tú todos los días te pones el propósito de conocer, bueno, digamos no dos, digamos una persona, al año conociste 365 personas nuevas, que el 1% de esas personas te puedan dar la mano de aquí a un año o 2 años, ya la hiciste, ya la rompiste, porque vas a tener personas que construiste una relación, que tú levantas el teléfono, oiga, necesito que me ayude con esto, o presénteme a tal persona, o usted qué haría en mi lugar, que tú puedas abrirte a más personas que están especializadas en diferentes cosas o que no están especializadas pero que te puedan ayudar, es mucho más valioso. Entonces, lo primero que les diría o ese hack es alimente esa red de contactos. Y a los contactos ya existentes, pues hay que nutrirlos, hay que mantenerlos. No nos los puedo olvidar y llamar 15 años después, oiga, ¿se acuerda de mí? Estudiamos juntos en tal lado. Claro. Sí, uno lo puede hacer, pero hay que mantener esas relaciones vivas. Entonces yo creo que el hack de los contactos es buenísimo. Además, Manuelita, porque hay una estadística y ya metiendo como el tema de empleabilidad, que es como esa pasión mía, y es el 78% de los trabajos nunca son publicados, nunca llegan a LinkedIn, nunca llegan a un portal de empleos, nunca los ponen en la página web de la empresa. ¿Sí? Entonces, acerquemos la cifra, 8 de cada 10 trabajos nunca salen a la luz pública, sino que están solo en contactos. Es como, oiga, se va a abrir una posición en mi equipo, ¿tiene a alguien comercial que? Y como nunca, como si le presentan a uno esa persona, pues listo, ya, me llegaron 3 candidatos, no tengo que publicarlo y ya tienen como esa referencia. Entonces, y eso llega a través de los contactos. Entonces, el hack es amplíen esa red de contactos. Ok, buenísimo. Y yo ahí creo que mencionas también, que lo habíamos hablado en algún momento, esa vulnerabilidad y ese abrirse a pedir ayuda también, ¿no? Porque de alguna manera, claro, tienes esa red, pero si no la utilizas de forma adecuada, pues ahí se queda también, ¿no? Con el tema de network o de la red de contactos, eso es un arte. O sea, crecerla, mantenerla, nutrirla, tenerla viva, se necesitan habilidades. Y como lo mencionábamos al principio, uno no nace con eso, uno la va desarrollando. Y quizás, y de hecho hay cursos, porque tú puedes decir, no, yo soy una persona muy tímida, yo no soy tan abierta a las relaciones, me da miedo, no me siento cómodo. Hay forma.
de hacer eso. Hay cursos que te enseñan de cómo hacer networking para personas que no son, que son introvertidas. Entonces, no hay excusa. No hay excusa, hay Claro. forma de hacerlo y hay que saber pedir ayuda, pero también hay que ejercitarlo. No es pedir ayuda una vez cada 10 años o hacer el contacto cada 10 años, sino ir llevándolo día a día. En tu caso, Rodrigo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te organizas para realmente poder llegar a una, dos o más personas? Y qué otras ideas les darías a las personas de poderlo hacer, de poderlo organizar, ¿no? Porque hay muchas excusas, lo que tú dices, no existe excusa, pero puede ser que soy tímido, que no tengo tiempo, que a mí nadie me conoce. ¿Cómo superar esas excusas o cómo de alguna manera cambiar esa mentalidad para lograrlo hacer? Varias formas. Mira, yo creo que la primera es LinkedIn, que es la más fácil. Eso es una red social, pero es una red social profesional que te da la oportunidad de conocer una cantidad de personas, de generar contenido para esas personas y de participar en la conversación. Entonces, así tú no estés creando el contenido y todos los días generes o sea, alguna frase interesante, sigue personas que estén generando esas frases y comenta, interactúa con esas personas y tarde o temprano, pues si le escribes después un mensaje, esa persona se le va a quedar en la cabeza que tú le has comentado 25 de los últimos 30 posts, entonces de pronto te va a responder el mensaje que le envíes en privado. Entonces, usar LinkedIn de forma inteligente yo creo que es una. La segunda, cada oportunidad que tú tengas de ir a una reunión, de conocer a una persona, o en mi caso, ir a una entrevista de trabajo. ¿Por qué en mi caso? Porque yo voy a entrevistas de trabajo todos los días. Bueno, no todos los días, pero todas las semanas por lo menos voy a una. Yo me pongo esa meta de ir a una entrevista de trabajo todas las semanas para ver qué está pasando en el mercado, entender qué otras empresas están contratando profesionales como yo, entender cómo está el benchmark o cómo está el promedio de salarios en mi área profesional, conocer personas y aprender a venderme. ¿Sí? Cada vez que uno va a una entrevista, le hacen una pregunta que uno dice, y esto nunca me lo había preguntado, ¿cómo lo voy a responder? Y uno ejercita eso, de nuevo, uno ejercita, eso es como un músculo, las entrevistas de trabajo es como un músculo. Si tú llevas 7 años empleada y sales de la empresa y llevas 7 años sin entrevistar, 7 años sin tener tu hoja de vida actualizada, pues va a ser para ti dificilísimo porque no ejercitaste eso. En cambio, si todos los meses por lo menos vas a una entrevista, pues va a ser mucho más fácil. Pero yo he usado las entrevistas de trabajo para hacer networking. Cuando llego a la entrevista, me va a entrevistar una persona que puede agregarme valor en el futuro o que puedo yo agregarle valor en el futuro. Entonces, lo primero que yo hago cuando entro de un reclutador y genero ya esa empatía es decirle, oiga, ¿qué otras posiciones usted está necesitando? Porque tengo una cantidad de personas que le puede servir. Y entonces empiezo a unir puntos. Entonces me dice, uy, estoy buscando a un periodista. Ah, espera que ya le tengo a alguien. No, estoy buscando a un ingeniero de petróleos. Déjeme ver qué tengo. Y empiezo a unir personas y ese reclutador después va a estar 100% agradecido conmigo y después pues, va a ayudarme en algo que yo necesite. No lo hago con el interés de que me ayude, sino de unir personas. Eso por un lado. Pero también, Manuelita, ha sido bien interesante que he conocido gerentes o presidentes de empresa que después hice toda la entrevista, generé una buena empatía, una buena comunicación con ellos, una buena relación, termino no trabajando con ellos, pero me quedé con los datos de la persona y lo llamo 2 semanas después, oiga, entendí qué es lo que usted necesita para su empresa en la parte de mercadeo y ventas y yo desde Google le puedo ofrecer algo que le puede ayudar en esa necesidad. Y termino cerrando negocios con la persona que hace un mes me estaba entrevistando para una oportunidad de trabajo. Entonces, así es que uno alimenta también esa red de contactos. Y yo creo que la tercera forma puede ser, hay eventos, se hacen eventos de networking y la gente no los aprovecha o no saben que existe y se hacen mucho y frecuentemente y en todo lado. Entonces, es aprovechar eso también. Claro, eso está buenísimo. Y Rodrigo, y tú mencionas algo muy importante porque, bueno, claro, este es tu caso puntual y tu pasión de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se da Joby? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo empieza también tú teniendo pues un trabajo, una familia, tantas cosas en tu vida? ¿Cómo se abre esta otra oportunidad y cómo empiezas también a ayudar a tantas personas? Mira, eso también es gracias a Google,
Porque yo llevaba más o menos 2 años en Google, en mi equipo de ventas, y entrevistaba muchas personas. Empecé a Ok. entrevistar muchas personas, a recibir muchas hojas de vida. Cuando te digo muchas hojas de vida, es que una vez hice este ejercicio, y me acuerdo bien, fue un diciembre, abrí la convocatoria en LinkedIn y dije, estoy buscando una persona comercial para mi equipo de ventas. Normalmente, la estadística dice es por cada oportunidad laboral que hay o que se publica, llegan en promedio unas 200 a 250 hojas de vida. ¿Sí? Wow. Esta vez, a mi correo me llegaron 5.000, Manuelita, fuera las que habían aplicado por el link interno de la empresa. Entonces, yo veía muchas hojas de vida, veía muchos perfiles, veía mucha gente en LinkedIn y ¿Cómo entrevistaba a haces muchas para personas. organizarte eso? O sea, ¿cómo haces para ver 5.000 hojas de vida? ¿Cómo haces para depurar eso? Exacto, entonces ahí es el primer tip. Uno es uno más, cuando uno aplica un trabajo, uno tiene que aprender a diferenciarse porque las hojas de vida todas son exactamente iguales y un reclutador en promedio se demora solo 6 segundos en ver una hoja de vida. Ok. Entonces, para ver 5.000 hojas de vida, pues uno las escaneaba así, uno miraba por encima, si encontraba algo que le gustaba, pues se detenía o la ponía en un montoncito aparte y las otras pues las borraba, porque es que no da el tiempo, no da el tiempo, no da la cabeza. Entonces, empecé a ver, bueno, primero, las hojas de vida de todo el mundo apestan, son malísimas, no, la gente no se vende. Ok. Segundo, el LinkedIn de las personas es aún peor, no le meten cariño al tema. Tercero, cuando llamaba a las personas a las entrevistas, iban sin prepararse, iban, pero no sabes. Una vez me pasaron dos cosas. Una vez, tres cosas que te cuento rápido. Una vez, en la entrevista le pregunté a una persona, bueno, ¿cuál es el producto de Google que más le gusta? Y me dio el producto de la competencia. No, todo mal. Segundo, una vez un médico aplicó a un rol comercial, un médico ginecólogo. Y yo dije, bueno, pues debe tener algún tipo de experiencia. No, no tenía ningún tipo de experiencia, ni en digital, ni en ventas, ni en tecnología, ni nada. Entonces le pregunté, ¿pero qué pasa acá? Y me dijo, no, es que yo quiero trabajar en Google. Sí, pero no está haciendo nada para trabajar allá. Claro. Entonces, que sí fue algo que yo hice en el pasado. Cuando estaba en mi proceso de entrevista y me decían, no, es que a usted le hace falta un poco de experiencia en mercadeo digital, pues empecé a tomar cursos de mercadeo digital y me certifiqué en Google Ads en ese momento. Entonces, eso el médico pues no lo hizo. Entonces, van por ir a Google. Sí. Lo otro es, hay hojas de vida que vienen que son tan malas, son tan horribles que ni siquiera ponen los teléfonos de contacto. No. Entonces, aquí había una hoja de vida que yo encontré y que me pareció buenísima, pero no había cómo contactar a la persona, no había cómo. Entonces, empecé a ver como esa cantidad de cosas y dije, bueno, algo está pasando acá. La gente no dice que no hay trabajo. Cuando encuentran un trabajo, aplican y Por aplicar. por aplicar. No se saben vender, no saben usar las herramientas, no saben comportarse en una entrevista de trabajo. Y empecé a estudiar ese tema y empecé desde hace 7 años a ir a una entrevista a la semana para toda esa experiencia que yo había recogido. De hecho, llevo unos años escribiendo un libro y cada vez le saco como menos tiempo, pobrecito mi libro, pero ya va a salir, ya va a salir. Empecé como a generar como una metodología para uno venderse mejor en las entrevistas de trabajo. Y ahí nace yo. Entonces, todo eso que aprendí de ver los errores de los demás, empecé a ponerlo en práctica, fracasé muchas veces, pero en otras veces me funcionó muy bien y fui mejorándolo cada vez hasta que yo siento que soy un coleccionador de entrevistas o un profesional entrevistando. Claro, porque lo mismo que hablábamos, ¿no? Es ese músculo de alguna manera que se desarrolla a lo largo del tiempo, 7 años haciendo entrevistas, Rodrigo, o sea, esto es una semanal, mejor dicho, nos habla no solo de la resiliencia, sino y la persistencia o la terquedad, como dices tú, pero también en serio esa disciplina. Y ya como para cerrar este episodio, Rodrigo, a mí me encantaría que les contáramos a las personas que nos están oyendo cuál es tu top 3 para crear esa mentalidad resiliente. A ver, yo creo que lo primero es saber que el no hace parte del proceso. ¿Sí? El no también, mi abuelita decía, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.
Entonces, cuando yo voy a las entrevistas de trabajo, pues sé que puede haber otra persona que esté mejor preparada, que tenga mejores habilidades o que tenga una mejor red de contactos que yo y que le van a decir sí a esa persona y a mí no. Entonces, el no hace parte del proceso y uno tiene que aceptarlo, uno tiene que aceptar eso. Otro ejemplo de eso, ya hablamos de lo del equipo del cobrador de tiros libres, del futbolista, que tiene 92% de veces no y solo un 8% de sí, es cuando yo era niño y quería una novia, pues uno le pedía al cuadre a las niñas y muchos me dijeron que no, pero uno seguía intentando, uno seguía intentando. Entonces es también como aceptar que el no hace parte del proceso. El segundo consejo yo creo que es cada vez que te digan no, es entender por qué y mejorar en algo. Entonces no basta con que te resbale el no, sino que tienes que tomar acción. Tengo que hacer algo. Me dijeron que no por esto o no me fue bien en esto, pero ¿por qué? Así no te den feedback en las entrevistas de trabajo, no te den retroalimentación. Tú tienes que ser lo suficientemente autodidacta como para entender qué fue lo que hice mal y autocrítico para entender, sí, es que me faltó esto. No personalicé la hoja de vida. Llegué tarde a la entrevista. No generé conversación. Respondí mal esta pregunta. Iba mal vestido. Lo que es fuera, uno tiene que aprender algo y mejorarlo para esa siguiente. Y la tercera, yo creería que es tener muy claro cuáles son esos objetivos. Entonces, llevándolo de nuevo al mundo laboral, pues yo recomendaría hacer esa lista de cuáles son esas empresas y no apuntarle a todo, porque es que yo no puedo vender productos de mercadeo digital de la misma forma que podría vender una llanta de un carro. Los dos son roles comerciales, pero aquí pues no conozco el producto, no conozco la industria, quizás no lo pueda hacer de la misma forma que pueda hacer esto. Quizás no tenga la misma pasión por el producto y no me mueva la aguja. Entonces, tener muy claro cuáles son como esas cosas que quieres lograr sería ese tercer punto. Buenísimo, Rodrigo. Yo sé que dije que ya esto era para terminar, pero es que de verdad, con cada cosa que me dices, me surge una nueva pregunta y algo más para poderle contar a las personas que nos están oyendo. Y es, claro, ¿cómo no te tomas ese no de forma personal? Lo que hablábamos al principio de cómo logras mantener esa armonía y llenarte de energía. ¿Cómo logras de alguna forma o como hackear así que emocionalmente tu cabeza para realmente que ese no te importe o no te afecte que te lo digan? ¿Cómo logras de alguna forma, no solo bajo la estadística de entender, bueno, no es algo conmigo, pero realmente no tomárselo personal? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la acción. Claro, ya hemos hablado del proceso que tú llevas, que pues esto es algo que llevas trabajando mucho tiempo, pero una persona que no tiene eso aún desarrollado, ¿cómo empieza a no tomarse eso personal, a entender que ese no es para aprender y para sacar algo mejor y de verdad lograr dejarlo a un lado? Y eso que tú nos decías del multipropósito, de alguna forma, como, bueno, enfocarse en otra cosa en ese momento. Yo creo que tú dijiste una cosa que le voy a dar la vuelta. Tú dijiste que no te afecte. Y yo digo, sí te debe afectar, pero te debe afectar positivamente. Te debe afectar de una forma en la que tú digas, oiga, me dijeron que no, pero ¿por qué es ese no? Y voy a trabajar para poder superar eso. Entonces, sí te debe afectar que te digan que no, pero de una forma positiva, una forma que te dé más gasolina para seguir acelerando, que te dé como más energía como para decir, ok, me dijeron que no y estas son las razones por las cuales me dijeron que no. Ahora voy a voltear todo eso y voy a volver eso sí. Y eso al final es ventas. Cuando yo estoy vendiendo, no todos los clientes me dicen sí, le voy a comprar. No, yo mido muy bien cuántas llamadas tengo que hacer para pasar a una reunión, para que esa reunión yo pueda después entender qué me dice el cliente, para después poderle vender algo a esa persona. Y no Claro. todos, y eso es un embudo, eso es un funnel en el que yo sé que tengo que meter 10 clientes allá arriba para que uno me compre. Pero de los otros 9 aprendí una cantidad de cosas para poder cerrar a ese. Y mi idea después es, si meto 10 que cierren 2, si meto 10 que cierren 3, si meto, porque es un tema también de números. Claro. Y uno tiene que ir aprendiendo en el camino. Entonces sí te debe afectar, pero te debe afectar positivamente.
Buenísimo, utilizarlo como ese impulso y como esa catapulta que te lleve a seguir aprendiendo, a seguirlo haciendo. Mm. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia, por todos estos tips o hacks que nos dejas para poder seguir mejorando cada vez, cada día, trabajando en nosotros mismos y bueno, lograr este tipo de historias imposibles, posibles en nuestras vidas. Así que mil gracias. No sé si hay algo más que tú nos quieras contar. Sí, yo quisiera invitar a la gente a que aceleraran su empleabilidad y con esto, pues al que está desempleado, pues que busque trabajo, pero que lo busque de una manera inteligente y al que está empleado que no pare de buscar trabajo porque las condiciones pueden cambiar. Uno no sabe si el día de mañana se queda sin empleo, llega un jefe nuevo que a uno no le gusta, la empresa cierra, uno se tiene que cambiar de país y tiene que salir a buscar empleo. Entonces no salgan a buscar empleo por necesidad, sino háganlo para fortalecer ese músculo del que hablábamos y para que cuando se vean en la necesidad o quieran cambiar de empleo lo hagan de una forma más tranquila, más natural. Yo tengo, pues después Manolita, si puedes poner el link Claro que de sí. LinkedIn para que las personas, yo todos los días escribo contenido sobre esto y puedan ahí aprender un poquito más y tener ese diálogo también con las personas para ver cómo los puedo ayudar. Entonces, pues nada, es eso, aceleren su empleabilidad, ejerciten ese músculo y tengan esa armonía en su vida que es muy, muy, muy importante. Buenísimo, Rodrigo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto con nuevas historias y nuevos episodios. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.